Buen día. El tema de hoy vamos a impartir el curso de Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado. Objetivo: fortalecer capacidades y conocimientos de la organización en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con el fin de ejecutar de manera eficiente responsabilidades solicitadas. En sí, esta nueva ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República. Antecedentes. El primer antecedente es la Ley del Secreto Bancario, The Bank Secrecy Act de 1970, que impuso a las instituciones financieras obligaciones de mantener constancias de determinadas operaciones y de reportarlas a las autoridades. En 1986, el Congreso estadounidense dictó la Ley de Control de Lavado de Dinero. Tipificó el delito de lavado de dinero, sancionándolo con pena de prisión hasta por 20 años. Esta ley autorizó la confiscación de ganancias obtenidas por los lavadores y proporcionó a las autoridades federales herramientas adicionales para investigar el lavado de dinero. El ejemplo más claro es que en el país de Suiza ellos tenían una ley en la cual ellos no proporcionaban información a los demás países sobre sus clientes que han proporcionado ingresos a su país. Apenas en años posteriores, esta ley fue completamente derogada por el Estado de Suiza, con el cual ellos ya aportan información de sus clientes a los demás países que puedan proceder de una actividad ilícita. Los principales convenios internacionales surgieron entre 1988 y 1990. Algunos de los principales instrumentos internacionales que rigen la materia son los siguientes: Declaración de Principios del Comité de Reglas y Prácticas de Control de Operaciones Bancarias sobre Prevención de la Utilización del Sistema para el Blanqueo de Fondos de Origen Criminal, el 12 de diciembre de 1988, mejor conocida como Declaración de Basilia. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, del 20 de diciembre de 1988, conocida como la Convención de Viena. En México, en 1990, se crea el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación, que sancionaba con penas de 3 a 9 años de prisión a quien, a sabiendas de que una suma de dinero o bienes de cualquier naturaleza provienen o representan el producto de alguna actividad ilícita, realice una operación financiera, compra, venta, garantía, depósito, transferencia, cambio de moneda o en general cualquier enajenación o adquisición. En mayo de 1966 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República, en materia del fuero laboral del Código Fiscal de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Penales. Como lo anteriormente mencionado, en mayo de 1996 fue derogado el artículo 115 bis y en sustitución entró en vigor al día siguiente el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Es decir, el delito dejó de ser considerado un ilícito eminentemente fiscal y pasó a formar parte de nuestro Código Penal Federal. Es decir, a partir de 1997 se emitieron las primeras disposiciones que regularon la prevención del lavado de dinero. Originalmente, la regularización fue dirigida a los sectores bancarios, bursátil y cambiario, así como a los sectores afianzador y asegurador. A partir de junio de 2000, México se incorpora al Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Se dividen en 3 categorías: objeto, medios, coordinación interinstitucional. Objeto: proteger el sistema financiero y la economía nacional. Medios: establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos o operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Coordinación interinstitucional: con la finalidad
de recabar elementos útiles para investigar y perseguir el lavado de dinero y los delitos relacionados con este y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Artículo 400 bis Código Penal Federal. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se persigue de oficio. Sin embargo, cuando se utilicen los servicios de las instituciones financieras, se requiere la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente. Se considera un delito grave de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales por afectar de manera importante varios fundamentos de la sociedad. Artículo 400 bis Código Penal Federal. Dicho artículo menciona que se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1.000 a 5.000 días de multa al que recurra a esas actividades ilícitas, que puedan ser adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que proceden o representen el producto de una actividad ilícita. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se procederá indistintivamente a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien requeriga la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o bien a petición de la institución de crédito de que se trate del titular de las cuentas bancarias o de quien tenga interés jurídico. Las instituciones de crédito, en términos de las disposiciones de carácter general que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional de Valores, estarán obligadas en adición a cumplir con las demás obligaciones que le resulten aplicables a 1. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código. 2. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional de Valores reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios relativos a la fracción anterior. Todo acto, operación o servicio que realicen los miembros del Consejo de Administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en la fracción primera de este artículo, o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en las citadas disposiciones de carácter general, emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las instituciones de crédito deberán observar respecto de a. El adecuado conocimiento de los clientes y usuarios, por lo cual aquellas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que operen. B. La información y documentación que dichas instituciones deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes. C. La forma de las mismas instituciones deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo. D. Los términos para proporcionar la capacitación al interior de las instituciones sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo señalarán los términos para su debido cumplimiento. E. El uso de sistemas automatizados que coadyuven al cumplimiento de las medidas y procedimientos que se establezcan. De las propias disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo. Y F. El establecimiento de aquellas estructuras internas
que deban funcionar como áreas de cumplimiento en la materia al interior de cada institución de crédito. Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Las instituciones de crédito deberán suspender la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos de la fracción primera de este artículo. La suspensión dejará de surtir sus efectos cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión. Como se muestra en el siguiente cuadro, la violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Las multas varían del 10 al 100% del monto del acto. Mediante el acto, la operación o servicio que se realice con un cliente o usuario que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas. Del 10% al 100% del monto del acto a la operación inusual no reportada. De 30.000 a 100.000 días de salario, operaciones relevantes, internas preocupantes, las relacionadas con transferencias internacionales y operaciones en efectivo realizadas en moneda extranjera, no reportadas, así como los incumplimientos a cualquiera de los incisos A, B, C, E del quinto párrafo de este artículo, de 5.000 a 50.000 días de salario, casos de incumplimiento a este precepto y las disposiciones que de él emanen. Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, las instituciones de crédito, sus miembros del Consejo de Administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo a personas o autoridades distintas a las facultades expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes. Artículo 115 bis de la Ley de Instituciones de Crédito. Las instituciones de crédito podrán intercambiar información en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de esta ley, con el fin de fortalecer las medidas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 y 148 bis del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo código. El cumplimiento de las obligaciones y el intercambio de información a que se refiere este artículo no implicarán transgresión alguna. Lavado de dinero. La Convención de Palermo, también conocida como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y otros protocolos, define el lavado de dinero como la conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que proceden o derivan de un delito, con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito o de asistir a cualquier persona involucrada en la comisión del delito para evadir las consecuencias jurídicas de sus acciones. Concepto de lavado de dinero según Gafi. Procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin agregar su fuente. Elementos comunes del lavado de dinero. Elementos del lavado de dinero. Son tres fases. Es un proceso el cual está destinado al ocultamiento y su finalidad es dar apariencia de legalidad. Etapas del lavado de dinero. Son tres fases. La primera, colocación. El lavador introduce sus ganancias en el sistema financiero. Por ejemplo, puede ser desde depósitos bancarios en efectivo, inversiones en instrumentos financieros u cualquier otro medio en el cual deposite el monto en el sistema financiero. Estratificación. Implica el envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma, dificultando su rastreo. Como ejemplos, transferencias bancarias, compra de cualquier bien o bienes de lujo. Integración. Etapas de lavado de dinero. Colocación. El lavador introduce sus ganancias en el sistema financiero. Ejemplo, yo
lavador de dinero, con mi actividad ilícita, procedo a introducir mis ganancias por dicha actividad en el sistema financiero, mediante sean depósitos bancarios en efectivo, inversiones en instrumentos financieros, etc. La estratificación implica el envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma, dificultando y dificultando su rastreo. Yo, lavador de dinero, aplico transferencias de bancarias, comprar bienes, que puede ser cualquier tipo de cosa, desde una casa o un carro, y ya la integración es la reinserción de los fondos legales de la economía. Los fondos aparecen como legítimos y pueden ser reutilizados. Aquí yo, para dificultar el rastreo del lavador de dinero, vende dicho bien, como lo mencionamos, puede ser desde una vivienda, un automóvil, y pasa a un tercero, por lo cual dicho bien pasa a ser de una forma legal. Tipificación y penas de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conforme al Código Penal Federal. En México, el financiamiento al terrorismo se encuentra tipificado en el artículo 139-4 del Código Penal Federal como el delito de financiamiento al terrorismo. Artículo 139. Como es mencionado, a que por cualquier medio que fuere, ya sea directa o indirectamente, aporte o recaudo de fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimientos de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos o organizaciones terroristas, o para ser utilizados o pretendan ser utilizados directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión en territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los dos delitos previstos en los ordenamientos legales. Financiamiento al terrorismo. El concepto es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades. Por ejemplo, el terrorista buscará fondos para su actividad, que podría ser desde fabricar bombas hasta todo aquello que proceda en perjuicio de un país. Leyes contra el terrorismo y su financiamiento. Como se muestra en el siguiente cuadro, tenemos los artículos, los sucesos y la sanción aplicable. Y la sanción aplicable puede ser tanto corporal como días de multa por dicha actividad, dependiendo de su giro. Sujetos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Supervisa 4 sectores: el sector bancario, sector bursátil, sector no bancario y sector de ahorro y crédito popular, los cuales se dividen en subcategorías. En el sector bancario son las instituciones de banca múltiple, instituciones de banca de desarrollo. En el sector bursátil son sociedades de inversión y casas de bolsa. En el sector no bancario son las actividades auxiliares de crédito. En el sector de ahorro y crédito popular, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. En el sector no bancario se divide igual en 4 subdivisiones: casas de cambio, sofomes, centros cambiarios, transmisor de dinero. Y como se muestra en el color de las subdivisiones, muestran el significado de los requisitos que se necesitan. Autoridades. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Autoridades. Como se muestra en el siguiente cuadro, se dividen tanto en reguladores y supervisores, los cuales vamos a mostrar en el siguiente diapositiva. Autoridades encargadas de diseñar el marco normativo aplicable en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Inteligencia Financiera, Unidad de Banca, Valores y Ahorro, Unidad de Banca de Desarrollo, Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social. Unidad de Inteligencia Financiera. Autoridades encargadas de realizar funciones de atención y combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Unidad de Inteligencia Financiera. Procuraduría Fiscal de la Federación. Procuraduría General de la República. Órganos encargados de supervisar el régimen de prevención en el sistema financiero mexicano. Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Comisión Nacional de Seguro y Fianzas, Servicio de Administración Tributaria. Organismos internacionales, Grupo de Acción Financiera Internacional, Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Grupo Wolfsberg. Identificación de clientes y usuarios. Se divide en tres categorías. Integración de expedientes. El expediente deberá contener los datos y documentos del cliente o usuario, los resultados de las entrevistas realizadas, así como de visita, en su caso, y el cuestionario de identificar para obtener mayor información. Aquí este concepto es todo aquel documento que requiera la autoridad para una verificación procedente o sospecha de actividad ilícita. Es de suma importancia tener y bien identificado cuáles son los clientes de potencial ilícito y tener todo en forma física y en forma digital, ya que la autoridad procederá a tener el documento a una sola visita. Conservación del expediente. Los sujetos obligados deberán conservar durante toda la vigencia del contrato y una vez concluido este, así como a partir de la fecha en que se lleve a cabo la operación de que se trate, por un periodo no menor a 10 años, los datos y documentos que integran los expedientes. Actualización de expediente. Los sujetos obligados verificarán que los expedientes de sus clientes, personas morales, con independencia del grado de riesgo, cuenten con todos los datos y documentos y se encuentran actualizados. Asimismo, verificarán cuando menos una vez al año que los expedientes de identificación de sus clientes clasificados como grados de riesgo alto cuenten de manera actualizada con todos los datos y documentos. Régimen simplificado. El régimen simplificado podrá ser aplicado cuando el cliente o usuario haya sido clasificado como un grado de riesgo bajo, así como para las sociedades, dependencias y entidades referidas en las disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Para ello, deberá integrar el expediente mínimo con los siguientes datos: denominación o razón social, actividad o objeto social, RFC, fiel, domicilio, número de teléfono, correo electrónico y nombre del administrador. Cada institución debe tener una política de conocimiento del cliente y del usuario. Como se demuestra en los siguientes pasos, son estrictamente indispensables. Elaborar y observar una política de conocimiento del cliente que comprenda los criterios, medidas y procedimientos que se requieran para su debido cumplimiento. Deberá incluir por lo menos 1. Procedimientos para dar seguimiento a las operaciones realizadas por sus clientes y usuarios. 2. Procedimientos para el debido conocimiento del perfil transaccional de cada cliente y la agrupación de las operaciones de los usuarios. 3. Supuestos en que las operaciones se aparten del perfil transaccional de cada cliente. 4. Medidas para la identificación de posibles operaciones inusuales. 5. Consideraciones para, en su caso, modificar el grado de riesgo previamente determinado para un cliente. Perfil transaccional. Se va a determinar considerando la información que proporcione el cliente y usuario del sujeto obligado, la información con la que cuenta el sujeto obligado respecto al monto, número, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que comúnmente realicen los clientes y usuarios, el origen y el destino de los recursos, conocimiento que tenga el empleado o funcionario del sujeto obligado respecto a sus clientes y usuarios, los demás elementos y criterios que determine el sujeto obligado. Como se muestra en el siguiente cuadro, se divide la clasificación del grado de riesgo. Para las personas físicas, como mínimo 2 clasificaciones: alto y bajo riesgo. Personas morales y fideicomisos se dividirán en 3 clasificaciones: alto, medio y bajo. El sujeto obligado podrá establecer niveles intermedios de riesgo adicionales a los clasificados antes mencionados. Para determinar el riesgo se debe considerar los siguientes factores: antecedentes, profesión, actividad o giro del negocio, origen y destino de los recursos, el lugar de su residencia, las demás circunstancias que determine el sujeto obligado. Cuando un cliente es clasificado de alto riesgo, se tiene que aplicar un cuestionario en el cual se va a aplicar medidas razonables para conocer el origen de sus recursos y procurar obtener los datos de identificación respecto al cónyuge, dependientes económicos del cliente, así como todas las sociedades con las que mantenga vínculos patrimoniales.
Para el caso de personas físicas y tratándose de personas morales, de su estructura corporativa y sus principales accionistas. Evaluación del riesgo. Cuando el riesgo sea mayor, se deberá recabar mayor información sobre su actividad preponderante, así como realizar una supervisión más estricta a su comportamiento transaccional. Desarrollar mecanismos para establecer el grado de riesgo de las operaciones de personas políticamente expuestas de nacionalidad mexicana y determinar si el comportamiento transaccional corresponde razonablemente con las funciones, nivel y responsabilidad de dichas personas. Realizar una visita al domicilio de los clientes que sean clasificados como de alto riesgo con el objeto de integrar debidamente los expedientes y o actualizar los datos y documentos correspondientes, en cuyo caso deberá dejarse constancia de los resultados que tal visita en el expediente respectivo. Como ya lo hemos mencionado, la autoridad va a llegar con el cliente con el cual pueda determinar de alto riesgo para analizar su expediente y o actualizar los datos y documentos correspondientes. Es de importancia tener tanto físicamente como digitalmente cada expediente de cada cliente, que pueda ser desde el alto riesgo hasta el bajo riesgo. Personas políticamente expuestas. Son aquellas personas que han desempeñado funciones públicas en el territorio nacional o en un país extranjero. Seguirán considerándose como personas políticamente expuestas un año después de haber dejado su encargo. Si la persona que pretenda ser cliente o usuario es persona políticamente expuesta de alto riesgo, deberá obtener aprobación de un funcionario a efecto de iniciar o continuar la relación. Propietario real. Aquella persona física que por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo obtiene los beneficios derivados de una operación y es en última instancia el verdadero dueño de los recursos, al tener sobre estos derechos de uso, disfrute, aprovechamiento, dispersión o disposición. Como ejemplo más claro es el prestanombres, el cual ayuda a una persona a que todos los ingresos sean a su cuenta, pero la persona que podría tener un acto ilícito tenga los beneficios de ella. Tipos de operaciones. Se dividen en tres categorías. Las operaciones inusuales, conducta o comportamiento de un cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida por la entidad. Operaciones relevantes. Operación por un monto igual o superior a $7,500 de los Estados Unidos de América. Operaciones preocupantes, cuando algún funcionario, empleado o apoderado de la entidad mantiene un nivel de vida notoriamente superior al que le corresponde de acuerdo a los ingresos que percibe. Diferencias entre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La finalidad. La finalidad del que lava activos es poder enriquecerse, mientras que la finalidad del terrorista es un sentido político o religioso. El origen del dinero. El lavado de dinero presupone con la actividad que ha generado esos actos es ilegal. Puede ser desde venta de drogas, trata de personas, etc. Mientras que los terroristas pueden financiarse de ambas formas, ilegal y legal. Una forma ilegal sería que el lavador de dinero financie la actividad del terrorista, o que una persona que tenga sus cuentas legalmente financie la actividad del terrorista. La ocultación. En el caso del lavado de dinero tiende a ser más compleja, porque aquel que financia al terrorista lo que busca es básicamente poder transmitirle una cantidad de dinero sin ser descubierto. Diferencias entre el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Como se muestra en el siguiente recuadro, las diferencias entre el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo pueden ser desde la fuente de recursos, que en el lavado de dinero es una forma ilícita, mientras que el financiamiento del terrorismo puede ser de forma lícita o ilícita. La ilicitud del recurso en el lavado de dinero es el origen, mientras que en el financiamiento del terrorismo es el destino. Propósitos. El lavado de dinero es ocultar el rastro, mientras que el financiamiento del terrorismo es financiar actividad. La finalidad del lavado de dinero es lucrativa, mientras que el financiamiento del terrorismo es ideológica. El objetivo del lavado de dinero en sí viene siendo el lujo, la expansión y la reinversión, mientras que el financiamiento del terrorismo puede ser social, religioso o político.
Relación entre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los métodos de operación son similares. Los métodos de lavado utilizados por los terroristas y otras organizaciones criminales son parecidos. Los dos fenómenos buscan el ocultamiento, aunque sería lógico que la financiación desde fuentes legítimas no necesita ser lavada. Los grupos terroristas necesitan disfrazar la relación entre ellos y sus fuentes legítimas de financiación. El marco de análisis es similar. Los dos fenómenos coinciden de gran medida al idear su marco preventivo en torno al principio general de conozca a su cliente por parte de las entidades financieras y no financieras. Tipologías publicadas por la Unidad por la Inteligencia Financiera. Una tipología es el contexto de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Se entiende como la tipología es la clasificación y descripción de técnicas y métodos utilizados por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita. Una tipología permite la identificación de señales de alerta que de forma conjunta y en determinadas circunstancias conlleven a presumir escenarios que pudieran favorecer determinados actos y operaciones de riesgo por la comisión de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Como se muestra en el siguiente cuadro, las tipologías publicadas pueden ser de la siguiente forma: desde cajas de seguridad, ruta del dinero, cuenta personal para la actividad empresarial, uso de identidad y transferencia a beneficiarios comunes. Tipologías. Uso de cajas de seguridad. La entidad no tiene información de su contenido, y en las que se resguarda dinero en efectivo o joyas para utilizarlo muy probablemente en apoyo a actividades delictivas, así como la adquisición de bienes, introduciendo de esta manera los recursos productos de un ilícito en la economía formal y utilizando el sistema financiero a través de un servicio de arrendamiento por parte de la institución financiera. Tipologías. Uso de cajas de seguridad. Como se muestra en el siguiente ejemplo, supongamos que yo soy un traficante y tengo una esposa la cual también ya ha sido detenida por narcotráfico. Ambos como cónyuges tenemos una caja de seguridad en el cual podemos depositar desde joyas preciosas hasta montos de dinero. El sistema financiero no tiene un reconocimiento de que nosotros somos realmente los narcotraficantes, por lo cual, como otra opción, nosotros podemos dar un poder a una tercera persona, desde un amigo hasta un familiar o X persona, para que dicha persona tenga acceso a la caja de seguridad por cualquier tipo de contexto o excusa, desde que si la persona está hospitalizada, desde que si se fue de viaje, pero para que pueda tener un claro acceso a nuestra caja de seguridad. Ruta del dinero. La introducción al sistema financiero mexicano del producto de la comercialización de droga a través de la venta al menudeo de dólares en efectivo en centros cambiarios o casas de cambio y su ingreso en moneda nacional a cuentas bancarias de personas físicas con distintas actividades económicas, que no justifica tenga su origen en dichas actividades debido a los montos, frecuencia o zona geográfica en las que son depositados, distinto al lugar de residencia o de realización de la actividad manifestada a la propia institución financiera. Como se muestra en el siguiente ejemplo, Estados Unidos transporta mercancía a cambio de un terciario en el cual cambia los dólares mexicanos en la frontera. ¿Y qué es lo que pasa? Que otra persona en el centro cambiario recibe el monto de lo que cambió en dólares en moneda nacional, lo cual significa que ya pasó por un sistema financiero, en los de los cuales se deposita a varias personas que realmente no tienen nada que ver con la procedencia de dichos movimientos. Puede ser desde una ama de casa, un jardinero, puede ser desde incluso cualquier tipo de profesión, cuando toda aquella que no tenga una forma de reconocimiento con la persona que realmente transportó las mercancías. Uso de cuenta personal para actividad empresarial. El uso de la cuenta bancaria de una persona física que no estará identificada como integrante de la organización de lavado de dinero y cuya relación aparente es la de empleada o prestadora de un servicio, en donde se depositarán los recursos provenientes de diversas empresas, mientras que son propiedad de las personas que integran la red de lavado de dinero que opera para una organización de narcotraficantes. Como se muestra en el siguiente ejemplo, uso de cuenta personal para actividad empresarial. Un empleado cualquiera
puede ir a una institución bancaria y abrir una cuenta para un uso personal, pero se desconoce si evade controles fiscales. Puede recibir ingresos de varias empresas, de varios lugares, en el cual no concuerda con el monto de sus ingresos, pero realmente no se tiene un conocimiento si está evadiendo fiscalmente a la autoridad. Uso de identidad. Estructura corporativa simula operaciones para dinero ilícito. Una organización ofrece, por medio de agentes independientes, los servicios de lavado de dinero a organizaciones directivas en el país A, país B y otros. Para poder llevar a cabo dichas operaciones, la organización crea y tiene a su disposición al menos 42 empresas fachadas en el país, muchas otras en el país B y en otros con diversos giros comerciales. Dichas empresas tienen como accionistas a empleados jóvenes de bajo perfil, además de tener domicilios en común, las cuales resultan ser oficinas virtuales o casa habitación. Las empresas fachadas en el país A son utilizadas para realizar diversas operaciones y proveer de servicios financieros a sus clientes, tales como captación de recursos, cambios de divisas, envío de transferencias, entre otras, las cuales en muchos casos no pasan por el sector financiero. Aquí las empresas que pueden ser catalogadas como país A y país B son las conocidas como empresas fantasmas. Uso de cuenta personal para actividad empresarial. Para las operaciones llevadas a cabo en el país A, se identifican varias cuentas a nombre de un grupo reducido del total de las empresas fachada constituidas en el país A, en distintas instituciones financieras donde se concentran los recursos ilícitos, los cuales llegan por medio de transferencias nacionales, cheques y efectivo. Posteriormente, los recursos son dispersados en su gran mayoría por medio de transferencias internacionales a más de 42 países, teniendo como beneficiarios a más de 1.500 individuos y compañías en el extranjero, siendo el país B donde se dispersaba la mayor cantidad de recursos. Otra parte de los recursos también son dispersados a diversos individuos y empresas en el país A por medio de transferencias nacionales y cheques. En el siguiente esquema se representa la tipología de uso de identidad, en el cual se representa en las diapositivas 45 y 46. Transferencias de beneficiarios comunes. En México se contratan cuentas en dólares a nombres de distintas personas físicas en donde se depositan cantidades en efectivo, solicitando el envío de las mismas a través de transferencias hacia el extranjero. Personas físicas con actividad de intermediario o inversionista a través de su cuenta bancaria en moneda nacional son las que realizan las transferencias hacia el extranjero. A través de cajas de cambio, personas físicas y morales solicitan la compra de transferencia liquidando la contraparte en efectivo, dólares o a través de línea bancaria propiedad del centro cambiario. Las transferencias son enviadas a un mismo beneficiario que puede ser el propio enajenante de las aeronaves, que es de fácil identificación en las páginas web. Un intermediario a través de un despacho o un broker que realiza los trámites de adquisición, registros aeronáuticos, contrato de seguro, reparación, flete y transporte. En el siguiente cuadro se muestra la tipología de las transferencias beneficiarias comunes antes mencionadas. Actividades vulnerables. Actividades vulnerables. La Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita muestra los siguientes actividades que podrían ser vulnerables o propensas a una actividad ilícita: juegas con apuestas, concursos y sorteos, blindaje de vehículos, tarjeta de servicios de crédito o prepagadas no financieras, traslado de valores, emisión de cheques de viajero, compra-venta de inmuebles, préstamos no financieros, prestación de servicios profesionales, servicios de fe pública, pueden ser notarios y corredores, joyería, metales, piedras preciosas y relojes, la recepción de donativos, comercialización y subastas de obras de arte, servicios de agentes o apoderados aduanales, comercialización de vehículos, arrendamientos de inmuebles. El último que entró en vigor el 9 de septiembre del 2019 fue el activo virtual. Quiero hacer un énfasis en este activo virtual, ya que en pleno 2020 todo se maneja en base a virtual.
Un caso muy mencionado es la famosa Bitcoin, que es una criptomoneda en el cual apenas hace 10 años no tenían no tenían ningún tipo de valor. Hoy está evaluado en más de 183,000 pesos mexicanos. Obligaciones de que realicen actividades vulnerables. Número 1. Identificar a los clientes usuarios con quienes realicen las actividades. Verificar su identidad basada en documentación oficial y recabar copia de la documentación. Si existe relación de negocios, solicitar la información sobre la ocupación basándose en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del RFC. Solicitar información acerca de si se tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, que exhiban documentos oficial que permita identificarlo, si éste obrare en su poder. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción o ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, así como la que identifique a sus clientes o usuarios. Tienen que ser 5 años a partir de la realización de la actividad. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación. Presentar los avisos en la Secretaría en los tiempos y formas previstas en la ley. Reportes. Los reportes de las operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes aplican a todas las entidades financieras. Los demás reportes le aplican a ciertas entidades en específico. Los asesores en inversión no reportan operaciones relevantes. Reportes de operaciones inusuales. La operación, actividad, conducta o comportamiento de un cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad económica conocida por la entidad o declarada a esta, o con el perfil transaccional inicial o vital de dicho cliente, en función del origen o destino de los recursos, monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación, sin que exista una justificación razonable para dicha operación. Salen de los parámetros de normalidad vigente en el mercado o no tienen un fundamento legal evidente. Para efectos de determinar aquellas operaciones que sean inusuales, las entidades deberán considerar, entre otras, las siguientes circunstancias con independencia de que se presenten en forma aislada o conjunta. Cuando las operaciones que los clientes o usuarios pretendan realizar involucren países o jurisdicciones que la legislación mexicana considere que apliquen regímenes fiscales preferentes. Cuando los clientes o usuarios pretendan evadir los parámetros con que cuenten las entidades para reportar las operaciones que se refieren las presentes disposiciones. Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las operaciones que realicen los clientes o, en su caso, los usuarios que tengan registrados. Cuando se presuma o existan dudas de que un cliente o usuario opere en beneficio, por encargo o a cuenta de un tercero, sin que lo haya declarado a la entidad de que se trate. Reportes de operaciones inusuales. Se reporta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores dentro de los 3 días hábiles siguientes a partir de que el comité lo dictamine. El comité contará con 70 días naturales posteriores a la que fue detectada para ser dictaminada. En el supuesto de que una operación relevante sea considerada como operación inusual, se deberá formular por separado un reporte por cada uno de estos tipos de operación. Operación con billetes y monedas metálicas, así como cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata por un monto igual o superior equivalente en moneda nacional A. Como se muestra en el siguiente cuadro, se muestra la entidad y el importe. Desde centros cambiarios y transmisiones de dinero que tienen un importe de $5,000 de los Estados Unidos de América, bancos, casa de bolsa, sofomes y demás intermediarios financieros hasta $7,500 de los Estados Unidos de América. Financiera Nacional de Desarrollo hasta $10,000 de los Estados Unidos de América. Este reporte se debe remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, dentro del siguiente periodo. En el siguiente cuadro se muestran las entidades y los plazos de presentación. En el caso de centros cambiarios y transmisiones de dinero y sofomes, dentro de los últimos 10 días hábiles de los meses citados.
bancos, casas de bolsa, casas de cambio y demás intermediarios financieros dentro de los primeros 10 días hábiles de los meses citados. Si no se realizaron operaciones relevantes durante el trimestre que corresponda, se debe remitir un reporte en el que solo deberán llenar los campos relativos a la identificación de las propias entidades, al tipo de reporte y al periodo del mismo, dejando vacío el resto de los campos. Reportes de operaciones internas preocupantes. Operación, actividad, conducta o comportamiento de los accionistas, socios, directivos, funcionarios, empleados, apoderados que por sus características pudieran contravenir la normatividad que les rige. Cuando algún funcionario, empleado o apoderado de la entidad mantiene un nivel de vida notoriamente superior al que le corresponde de acuerdo a los ingresos que percibe, sin causa justificada exista una falta de correspondencia entre las funciones que le fueron encomendadas al directivo, funcionario o apoderado de la entidad y las actividades que realiza. La presentación del reporte será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores dentro de los 3 días hábiles siguientes a partir de que el comité lo dictamine. El comité contará con 70 días naturales posteriores a que fue detectada para ser dictaminada. Reporte de 24 horas. Cuando exista información basada en indicios o hechos concretos de que al pretenderse realizar una operación, los recursos pudieran provenir de actividades ilícitas, se debe remitir a la Secretaría dentro de las 24 horas contadas a partir de que conozca dicha información. Un reporte de operación inusual en el que en la columna de descripción de la operación se deberá insertar la leyenda reporte de 24 horas, aunque no se haya realizado la operación. Reporte de operaciones con cheques de caja. Las instituciones de crédito deben remitir a la Secretaría por conducto de la Comisión dentro de los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año un reporte por cada operación de expedición o pago de cheques de caja realizada con sus clientes o usuarios por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a $10,000. Si no hay operaciones de este tipo, se deberá enviar el reporte con 0 registros. Reporte de montos totales de divisas. Los centros cambiarios deben remitir dentro de los 10 últimos días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año a la Secretaría, a través de la Comisión, un reporte por cada operación de compra en efectivo que se realice por monto superior a $500. Si no hay operaciones de este tipo, se deberá enviar el reporte con 0 registros. Reporte de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América. Las casas de bolsa, casas de cambio, sociedades cooperativas de ahorro y crédito, instituciones de crédito, sociedades financieras populares y uniones de crédito deben remitir dentro de los 10 días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año a la Secretaría, por conducto de la Comisión, un reporte por cada operación en efectivo con dólares conforme a lo siguiente. Número 1. Tratándose de clientes por un monto igual o superior a $500 de los Estados Unidos de América. Y 2. Tratándose de usuarios por un monto superior a $250 de los Estados Unidos de América. Si no hay operaciones de este tipo, se debe enviar el reporte con 0 registros. Reporte de transferencias internacionales de fondos. Los transmisores de dinero, casas de bolsa, casas de cambio, sociedades cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras populares y las instituciones de crédito deben remitir mensualmente a la Secretaría por conducto de la Comisión a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al último día hábil del mes inmediato anterior, un reporte por cada transferencia internacional de fondos que, en lo individual, haya recibido o enviado a cualquiera de sus usuarios durante dicho mes, por un monto igual o superior a $1,000 o su equivalente en otra moneda extranjera. Reporte de transferencias internacionales de fondos. Si no hay operaciones de este tipo, se deberá enviar el reporte con 0 registros. Las transferencias internacionales de fondos para el pago de remesas por montos iguales o superiores a $1,000 o su equivalente en otra moneda extranjera. Los transmisores de dinero deben especificar la siguiente información en los reportes que remitan.
Restricciones de dólares en efectivo. Cliente, usuario, persona física. Las casas de bolsa, casas de cambio, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las instituciones de crédito deben abstenerse de recibir de sus clientes, personas físicas, dólares de los Estados Unidos de América en efectivo, por un monto o conjunto por cliente acumulado en el transcurso de un mes calendario mayor a $4,000. En el caso de comisionistas, en operaciones de compra en efectivo de dólares, exclusivamente con personas físicas que tengan como finalidad la adquisición o pago de productos o servicios comercializados o ofrecidos por el comisionista, no podrán en ningún momento rebasar por operación el monto de los $250. Tratándose de usuarios, no rebasar un monto de $250 de los Estados Unidos americanos. Cliente, usuario, persona física. En el caso de comisionistas que sean establecimientos autorizados para vender mercancías extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales fronterizos y marítimos, así como en establecimientos de hospedaje, se sujetará a lo siguiente: persona física extranjera, $1,500 acumulados en el transcurso de un mes. Persona física nacional mexicana, hasta 300 en un día y hasta $1,500 acumulados en el transcurso de un mes. Usuarios nacionales, hasta $300 por día y hasta por $1,500 acumulados en el transcurso de un mes calendario. Usuarios extranjeros, hasta $1,500 por operación o acumulado en un mes calendario. Como nota, un centro cambiario puede hacer operaciones por persona por día por un monto de hasta $10,000. Cliente, usuario, persona moral. Clientes, personas morales cuyo domicilio y principal asiento de negocios se encuentran ubicados en municipios que conformen zonas turísticas con alto flujo de turismo extranjero, poblaciones localizadas dentro de la franja de 20 kilómetros para la línea divisoria internacional norte del país o los estados de Baja California o Baja California Sur. Las entidades únicamente podrán recibir dólares de los Estados Unidos de América en efectivo hasta por un monto en un conjunto por cliente acumulado en el transcurso de un mes calendario de $14,000 de los Estados Unidos americanos. Clientes, casas de bolsa y casas de cambio sin límite cuando actúen por cuenta propia. Operaciones ilimitadas con dólares de los Estados Unidos de América. Clientes que tengan el carácter de representaciones diplomáticas y consulares de gobiernos extranjeros, organismos internacionales e instituciones análogas a estos, así como instancias gubernamentales encargadas de administrar y disponer de bienes asegurados, decomisados o declarados en abandono o por extinción de domicilio. Casas de bolsa y casas de cambio cuando actúen por cuenta propia. Las entidades podrán recibir ilimitadamente de sus clientes, personas morales, en cualquier parte del territorio nacional, dólares de los Estados Unidos de América en efectivo, para la realización de operaciones individuales diarias, siempre y cuando se cumplan como mínimo con las siguientes medidas. Cerciorarse que hayan sido constituidos con al menos 3 años de anterioridad a la fecha en que se pretendan realizar las operaciones. Recabar la información y documentación suficientes que justifiquen la necesidad de realizar operaciones con dólares en efectivo por cantidades mayores a los límites establecidos. Recabar los estados financieros correspondientes a los últimos 2 ejercicios fiscales. Recabar las 2 últimas declaraciones anuales presentadas a la Secretaría de Administración Tributaria. Recabar la información de las personas físicas que directamente o indirectamente participen en la capital social de las referidas personas morales. Realizar una valoración para determinar si se justifica la necesidad de realizar operaciones con dólares en efectivo por montos mayores al límite establecido. Las entidades deberán remitir a la Secretaría por conducto de la Comisión a más tardar dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes calendario la lista actualizada de los clientes, personas morales con las que realiza operaciones con dólares en efectivo que contengan los siguientes datos: denominación o razón social, RFC con homoclave y en su caso el número de identificación fiscal y o equivalente, así como el país o países que los asignaron, número de serie de la firma electrónica avanzada, nombre completo sin abreviaturas del administrador o administradores, director, gerente general, apoderado legal o equivalente que con su firma puede obligar a la sociedad. Reserva y confidencialidad de información.
Como se muestra en la siguiente diapositiva, los administradores, según sea el caso, los integrantes del comité, oficial de cumplimiento, directivo, funcionarios, empleados y apoderados de las entidades, deben tener confidencialidad sobre la información relativa a los reportes realizados, salvo cuando lo solicite la Secretaría por conducto de la Comisión. Las provisiones de alertar o dar avisos a clientes o usuarios sobre cualquiera de los requerimientos de información o documentación en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, cualquier referencia sobre ellos en los reportes, la existencia de información o presentación de las órdenes de aseguramiento en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo antes de que sean ejecutadas, contenido de la lista de las personas bloqueadas. Excepciones. No se considerará como indicios fundados de la comisión de delito de los reportes y demás información que de ellos generen las entidades, a efecto de dar cumplimiento de las disposiciones. El cumplimiento de la obligación a cargo de las entidades, de los miembros, consejo de administración o administrador único, según sea el caso, los del comité, oficial del cumplimiento, así como directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las entidades, de enviar a la Secretaría por conducto de la Comisión los reportes e información a que se refieran las disposiciones, no constituirá violación a las restricciones sobre revelación de información impuestas por la vía contractual o por cualquier disposición legal y no implicará ningún tipo de responsabilidad. Procedimiento y selección de personal. Es de suma importancia adoptar procedimientos de selección para procurar que el personal cuente con la calidad técnica y experiencias necesarias, así como su honorabilidad. Incluir una declaración firmada por el funcionario en el que asiste la información relativa a cualquier otra entidad en la que haya laborado previamente. Incluir una declaración firmada por el funcionario en la que asiente la información relativa a cualquier otra entidad financiera en los que haya laborado previamente, así como el hecho de no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano. Requisitos para la selección de personal. Las entidades deberán adoptar procedimientos de selección para procurar que su personal cuente con las siguientes habilidades. Número 1. Calidad técnica y experiencia necesarias. Número 2. Honorabilidad. Número 3. Declaratoria de trabajos en otra entidad. Número 4. Declaratoria de no antecedentes por delitos patrimoniales o inhabilitación. Conservación de documentos. Como se muestra en el siguiente cuadro, muestra la obligación, la información o documentación y el plazo de conservación de la documentación. En los reportes de operaciones se debe tener la copia de los reportes de operaciones, la cual no debe tener un periodo no menor a 10 años contando a partir de su ejecución. El original, copia o registro contable o financiero de toda la documentación soporte de las operaciones reportadas, por un periodo no menor a 10 años contando a partir de su ejecución. Resultados de la dictaminación de posibles operaciones inusuales, por lo menos durante 10 años contados a partir de la celebración de la reunión. Expedientes de identificación. Debe tener los datos y documentos que integran los expedientes de identificación de clientes e usuarios. Durante toda la vigencia del contrato y una vez que éste concluya por un periodo no menor a 10 años contando a partir de dicha conclusión, o a partir de que se lleve a cabo la operación de que se trate en el caso de usuarios. El informe de auditoría debe tener los resultados de la revisión realizada por el área de auditoría o auditor externo independiente durante un plazo no mayor a 5 años. Intercambio de información. En los grupos financieros, tratándose de sujetos obligados que forman parte de grupos financieros que celebren entre ellos un convenio, podrán intercambiar los datos y documentos relativos a la identificación del cliente y del usuario, con el objeto de establecer una nueva relación comercial con el mismo. En las instituciones de crédito podrán intercambiar información de operaciones de clientes y usuarios, para lo cual deberán limitarse única y exclusivamente a los casos en que se tenga como finalidad fortalecer las medidas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos en el artículo 139 quater o 400 bis del Código Penal Federal. El intercambio de información podrá ser entre 2 o más entidades y se llevará de conformidad a lo siguiente. Número 1. El funcionario autorizado.
Deberá enviar un escrito que especifique el motivo y la clase de información que se requiera. Número 2. La información solo podrá ser utilizada por la entidad que lo solicitó, salvo que en el escrito se establezca que es información que puede ser compartida. Número 3. Las entidades podrán compartir a otras entidades sin necesidad de una solicitud información que considere relevante para los fines señalados, siempre y cuando cumpla con lo establecido en la citada disposición. Número 4. De forma previa o simultánea, la entidad que comparta la información deberá dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en los medios electrónicos y en el formato oficial que expida, señalando lo siguiente. Punto número 1. Si existe solicitud o se comparte de forma espontánea. Número 2. La entidad o entidades a las que se les entregará la información. Número 3. La información que será compartida, así como los fines que se persiguen con la misma. Conclusiones. El lavado de dinero, como cualquier otra actividad delincuencial, es un fenómeno que evoluciona y encuentra nuevas formas de manifestarse. En la actualidad, el gran reto que no solo México, sino muchos países se enfrentan en el combate a esta actividad es el uso de las nuevas tecnologías. Se debe conocer el alcance de la ley antilavado y las responsabilidades que implica para el empleado y la organización. Debemos identificar plenamente a clientes y usuarios con quienes se tiene una relación comercial, reportar inmediatamente operaciones sospechosas sin alertar a estos. Los sujetos obligados deben remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, diversos reportes de operaciones que realicen con sus clientes y usuarios. Los reportes de las operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes aplican a todas las entidades financieras. Los demás reportes le aplican a ciertas entidades en específico. Confidencialidad sobre la información relativa a los reportes, salvo como lo solicitará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y demás autoridades facultadas para ello. La documentación a conservar son copia de todos los reportes remitidos, original o copia, o registro contable o financiero de toda la documentación, soporte, datos y documentos que tengan los expedientes de identificación de clientes. El crecimiento del número de reportes de operaciones internas preocupantes que las instituciones financieras envían a la Unidad de Inteligencia Financiera es algo que debe tener en alerta a las autoridades, ya que dichos informes corresponden a actos del personal de dichas organizaciones que pudieran vulnerar las normas en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Gracias.